nuestro Señor Jesucristo, pero en la carne, porque Jesucristo siempre ha sido, Él siempre ha sido eterno, Él está de los comienzos. Y hoy, o en estos días, prácticamente estamos celebrando, y hay muchos que dicen que Jesucristo no nació el 25, y están en lo correcto, y todos lo sabemos. Y también dicen que no hay un mandamiento en donde se dice que hay que celebrar el nacimiento de Cristo. Y también tienen razón. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros celebramos? Ahora, lo primero que tenemos que decir acerca de esta pregunta es por qué nosotros celebramos el nacimiento. Y el Nuevo Testamento solo menciona una fiesta que hay que celebrar. No menciona otra fiesta que hay que celebrar más que la Pascua. Y esto se debe hacerlo cuando Dios mandó a celebrar la Pascua, que es el día 15 del primer mes, según Dios, que es el mes de Nisan, que ahí se tendría que celebrar la Pascua. Y si nos ponemos rigurosos, de ahí no tendríamos que celebrar absolutamente nada más, solamente la Pascua. Y debería celebrar como está escrito en el Nuevo Testamento y cómo se debía hacer según las costumbres que mismo Dios le instaló o le dio y le dictó a su pueblo. Entonces, cuando hablamos de esta manera o el radicalismo, y si tuviéramos un estilo así súper radical, entonces, de esta manera, solo deberíamos y solamente deberíamos celebrar la Pascua, nada más. No deberíamos celebrar cumpleaños, no deberíamos celebrar aniversarios, que a muchas mujeres les gusta celebrar aniversarios. Tampoco deberíamos celebrar ningún día de la independencia porque no está en la Biblia. No deberíamos celebrar ningún otro día festivo o feriado porque la Biblia no manda celebrarlo, ni tampoco deberíamos obedecer a ningún otro calendario más que el calendario de Dios. Y eso es si nos ponemos radical, si nos ponemos al extremo. Y si nos ponemos más al extremo, ni siquiera deberíamos ver ninguna película, ni siquiera deberíamos escuchar música. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero las películas cristianas sí o la música cristiana sí. Y nos podemos decir, claro, pero siempre y cuando sean inspiradas por el Espíritu Santo. Porque si no son inspiradas por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? Una inspiración humana por emociones, por sentimientos, lo cual en estos días hay muchos. Entonces, si nos ponemos, ponernos de esa manera, a ver nuestra vida de esa manera, lo cual yo no estoy en contra del radicalismo, lo cual yo digo el radicalismo es algo muy bueno porque Juan el Bautista, claro, él lo hizo. Él decía que no dependía absolutamente de nada. Él se iba a los montes y de allá era su comida. Dice que se alimentaba de miel silvestre y se vestía con ropa de animales. Ahora, cuando hay personas que empiezan a criticar ciertas cosas, y si usted no lo ve una vida como la llevó Juan el Bautista, entonces solamente a veces es gente religiosa o gente que le gusta andar criticando. Otro que fue así fue Elías. Elías también no dependía del gobierno de ese tiempo, del rey Acab, no dependía más que solo de Dios. Y todo lo que él hablaba era porque Dios le mandaba que hablase. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos vivir en estos tiempos. Es muy difícil, muy complicado, porque ahora hasta los cerros le pertenecen al gobierno, son dueños de todo. Entonces, el humano se ha encargado de apoderarse absolutamente de todo. Entonces,
Cuando nosotros vamos a celebrar la Navidad, el significado que se le da y que nosotros le damos es celebrar el nacimiento de Cristo. Ahora, si usted se pone a celebrar la Navidad de un punto de vista o de un estilo consumista, entonces ya estamos entrando a otra cosa. Ahora, si usted pone a Santa Claus antes que a Jesucristo, entonces también tenemos problemas. Si usted se pone a adorar el árbol, también entonces tenemos problemas. Pero cuando celebramos a Jesucristo, tenemos que ver que nosotros estamos de este lado del mundo, de este lado del occidente. Entonces nosotros celebramos el natalicio de Jesucristo. Ahora, que no fue el 25, lo entendemos y lo celebramos. Y hay mucha gente que dice que no hay que celebrar. Pero cuando nosotros estamos haciendo esto, nos recordamos del sacrificio que hizo el Padre. No estamos recordando más allá el sacrificio que hizo Jesucristo porque eso es la Pascua. En la Pascua recordamos el sacrificio que hizo Jesucristo, que fue a morir por la cruz en la cruz del Calvario. Pero cuando nos acordamos del natalicio, cuando nació Jesús, imagínense el dolor del Padre de mandar a su único hijo, y él sabía a lo que venía su hijo. Cuando hablamos de decir en Jesucristo que Jesucristo murió por nosotros, y uno puede decir, tú podrías morir por alguien más. Yo creo que nosotros podríamos morir por alguien más, pero siempre y cuando sea alguien muy significativo, por ejemplo, nuestros hijos. Yo creo que todos nosotros daríamos la vida por nuestros hijos. Y podríamos decir, sí, yo puedo poner la vida por alguien más, aunque Jesucristo la puso por todo el mundo. Pero ahora la pregunta que nace es, ¿usted daría la vida de su hijo por alguien más? Ahí uno dice, no. Ahora, por un amigo, no. Por otro familiar, no. Ahora, por un enemigo, menos. Entonces ya ahí cambia nuestra perspectiva de ver lo que es el nacimiento de Cristo, porque Jesucristo se despojó de su divinidad para venir a encarnarse aquí en la tierra. Y Dios, el Padre, mandó a su único hijo a morir, a sufrir, a ser uno más de nosotros. Y es difícil, es complicado. Y así es cuando nosotros le podemos en esta fecha dar gracias a Dios, el Padre, por haber hecho un sacrificio de esta magnitud de haber mandado a su único hijo. Y podemos entender mejor el versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, porque Él mandó a su único hijo y solamente lo hizo por amor. Y esto, lo que hizo el Padre de mandar a Jesucristo para que trajera paz, para que trajera comunión con Él, yo digo, aunque la Biblia no lo diga más allá, pero hay que celebrarlo. Tenemos que celebrar esa venida. Si celebramos aniversarios, si celebramos cumpleaños, si celebramos tantas cosas, hasta el Día de Independencia, el 4 de julio, que ni siquiera nacimos aquí, pero andamos celebrando el 4 de julio con los fuegos artificiales, hacemos una parrillada y amén, qué bonito. Y no es ni siquiera nuestro país, o sea. Y si celebramos eso, ¿cómo no vamos a celebrar el día que Jesucristo vino a la tierra? El día que el Padre se despojó de su Hijo para mandarlo acá en la tierra. Y cuando hablamos de la celebración del nacimiento de Jesús, tenemos que ver que la Biblia no dice que hay que celebrarlo, pero hay momentos en la Biblia donde el nacimiento de Jesús era digno de celebración.
Por ejemplo, en Isaías, el capítulo 9, versículo 1 en adelante dice esto: Mas no habrá siempre oscuridad para la que esté ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando del nacimiento de Cristo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, y fíjese lo que dice, y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces aquí Isaías, en la profecía que está dando acerca del Mesías, dice que cuando venga esa luz, entonces nos vamos a alegrar. Cuando venga esa luz, entonces nos vamos a gozar. Y si eso no es celebrar, dígame qué es. Mateo capítulo 2, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Esos son los magos que vinieron del oriente y andaban preguntando dónde había nacido este rey de los judíos, porque su estrella hemos visto. Y dice, y venimos a adorarle. Exclusivamente ellos venían a adorar a Cristo porque había nacido. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. O sea, ellos venían a adorar, ellos le entregaron regalos, ellos se gozaron, ellos venían contentos porque había nacido el rey de los judíos. En Lucas capítulo 2, versículo 13, y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Fíjense, una multitud. Imagínense cuántos ángeles estaban en ese campo. Había una multitud de ángeles. Y dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Esto es para celebrarlo. El que entiende lo que significa la venida de Cristo a la tierra, a humanizarse, uno dice, lo vamos a celebrar. ¿Cómo no vamos a celebrar el día que Jesucristo vino? Nosotros celebramos las 7 fiestas. ¿Y por qué celebramos las 7 fiestas? Porque entendemos el significado profético de las 7 fiestas, aunque solamente el Nuevo Testamento dice que tenemos que celebrar la Pascua, cuando Jesucristo tomó la Pascua y dijo, y esto hacedlo en memoria de mí. ¿Y cuándo se celebra la Pascua? La Pascua se celebra alrededor de marzo, abril de nuestro calendario. Lo celebramos el día de Pascua porque es una fiesta y lo celebramos tal cual porque es una fiesta, porque entendemos el significado que hizo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Y después celebramos las otras fiestas y seguimos celebrando 7 fiestas. ¿Y cómo no vamos a celebrar cuando Jesucristo vino al mundo? Que tiene el mayor significado para nosotros. Y por eso celebramos nosotros el nacimiento de Cristo. Ahora, que fue el 25, el 24, el 23, no sabemos cuándo fue. Otros dicen que nació prácticamente en la fiesta, cerca de la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas. Por ahí nació Jesucristo. Y ahí sacan la cuenta de Juan el Bautista, que él nació antes y como su padre de Juan el Bautista estaba practicando en el templo, entonces se pueden sacar ciertas matemáticas. Pero nosotros lo celebramos un día y ese día es el 25.
No celebramos otra cosa más que el nacimiento de Cristo. Y eso para nosotros tiene que tener un gran significado. Y por eso celebramos este día. Y lo vamos a celebrar dándole gracias a Dios. Póngase de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración, dele las gracias al Padre y dele las gracias a Jesucristo. Una, porque el Padre mandó a su Hijo, a su único Hijo, para nosotros. El que Jesucristo haya nacido fue de gran regocijo para la tierra, para nosotros que recordamos. Pero quizás el Padre sintió dolor en su corazón. Aunque se entendía el propósito y la misión, pero quizás el Padre mandó a Jesucristo con un dolor, sabiendo lo que le iba a pasar. Y por eso tienes que darle gracias al Padre. Decirle gracias, Padre, porque tú mandaste a tu único Hijo para morir por mis pecados. Tú lo mandaste sabiendo a lo que Él venía, sabiendo que Él venía a sufrir y a morir de una de las peores maneras, que era morir en la cruz. Tú lo sabes todo y tú conocías lo que iba a suceder, pero detrás de ese sacrificio venía la reconciliación, que tú nos amaste. Nos amaste con un amor que no se puede medir. Nosotros que somos seres humanos y fallamos, no entregaríamos a nuestros hijos por una causa, pero tú lo hiciste. Tú lo entregaste por una causa y esa causa fuimos nosotros. Por eso este día, mi Dios, celebramos, nos gozamos, nos alegramos, mi Dios, por el regalo que tú nos has dado, que es tu Hijo. Y también le damos gracias a Jesucristo porque Él abandonó su divinidad. Él abandonó todo lo que estaba en el cielo, su trono, el santuario, todo, todo, para venir a caminar en esta tierra en lugares áridos, donde muchas veces no tenía quizás dónde quedarse, se quedaba en los caminos. Y él entendió la misión, aunque fue dura, fue muy dura, pero él entendió la misión. Pero una cosa él vino a hacer, a dar paz, pero no una paz como el mundo la da, una paz diferente, una paz en la cual involucra la reconciliación contigo. Y por eso celebramos, por eso este día, mi Dios, lo dedicamos a ti. No lo dedicamos a nadie más que solamente a ti. Y te damos las gracias infinitas de corazón. Y algún día nos veremos cara a cara. Quizás, Señor, vamos a entregar nuestras coronas y las vamos a poner a tus pies, porque tú hiciste todo el trabajo. Nosotros solamente tuvimos que creer nada más. Y por eso, mi Dios, celebramos en estas fechas. Se regocija nuestro corazón al entender el gran sacrificio para que nosotros entráramos a este nuevo pacto y pudiéramos vivir bajo esta gracia que quizás no nos correspondía, pero la entregaste a nosotros, a todo el mundo, tanto judíos, israelitas como gentiles. Gracias, Señor. Te damos las gracias y celebramos en este día de corazón. Nos gozamos internamente, mi Dios, contigo y te decimos gracias. Solamente
Gracias, mi Dios. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos que están en línea. Que Dios los bendiga y nosotros seguimos con nuestro servicio. Vamos a